Hola, saludándote con mucho cariño. Estamos listos para la emisión de esta semana del Discipulado Pastoral. Estamos en la carta a los Romanos, el capítulo 3, del verso 21 al verso 31. Me gustaría, cada que te digo cuál es el pasaje, que me hicieras favor de leerlo en casa con la calma debida, porque es importante que tengas todo el contexto, porque recuerda que yo toco solamente eh, lo que me importa destacar, ¿verdad? Pero obviamente yo ya traigo todo el contexto y todo lo que implica la exposición. Bueno, ahora el apóstol va a hablar desplazando ya la ley, la moral, las obras, sobre lo que es la gracia, la justicia de Dios por nuestro Señor Jesucristo. Tengo mucho que decirte, así que voy a tratar de ser lo más conciso posible y conceso para que pueda yo transmitir. Bueno, primero, el argumento de la carta es: el justo por la fe vive, ¿sí? Es decir, el crédito a Dios de lo que Él ha hecho, como en el capítulo siguiente, en el capítulo 4, Abraham le cree a Dios y es justo. Bien, ahora, si ese es el argumento de la carta, la sección anterior, todo lo que vimos anterior, que parecía que el apóstol iba a hablar de que la salvación es por las obras de la ley, es decir, portarse bien, ser moral, pues entonces ahora lo va a derrumbar porque venía hablándole a los judíos en Roma, que seguían insistiendo que la ley era la base y perturbaban a los gentiles, a los no judíos, que recién se agregaban a la iglesia. Entonces ahora empieza el apóstol diciendo: aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la misma ley. Esta justicia por medio de la fe en Jesucristo, porque ya no hay diferencia, porque todos pecaron, judíos, gentiles, y están separados de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego continúa: a quien Dios puso como la propiciación, lo oportuno para ser castigado, tomar nuestro lugar, y por medio de la fe en su sangre manifestar su justicia y pasar por alto los pecados, etcétera, etcétera. Entonces, sigue insistiendo que ya la jactancia de ser judío, de cumplir la ley, pues queda excluida por la ley, no de las obras, sino por la ley de la fe. Fíjate qué curioso, la ley de la fe ahora nos mete a esto, dice: concluimos pues, en verso 28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No es Dios nada más de judíos, sino también de gentiles, de todo el mundo. Dios es uno y justifica a judíos como a gentiles, porque por la fe se cumple. Ahora, termina diciendo con una pregunta retórica: ¿por la fe se invalida la ley? Dice: no, sino se confirma. ¿Qué quiere decir todo lo anterior? Que la ley nos lleva a Jesucristo, quien cumple en sí mismo la ley divina, y así el hombre ya por la gracia es justificado por Dios. Ahora, varias cosas. Primero, te recuerdo: ética es costumbre, moral es cómo viven sobre esas costumbres. No son palabras necesariamente en sí mismas absolutas, sino que se manifiestan a región, a cultura, a tiempo y a idea de civilizaciones. Un ejemplo: la ética de los aztecas era conquistar, eran guerreros. Su moral, sacrificios humanos. ¿Me explico? Hoy día, por ejemplo, la ética de cualquier ciudad es: ten sexo con quien quieras. La moral: cuídate, usa preservativo, cuidado de enfermedades de transmisión sexual. ¿Me explico? Entonces, no te vayas con la finta de esas palabras. Ahora, otra cosa es la ética bíblica, ¿sí? Que son las costumbres regionales
y contextualizadas de cada tiempo y la moral que vivían cada personaje, cada civilización. Tampoco te vayas con esa finta, porque hay costumbres que no son las nuestras hoy día y hay moral que tampoco son nuestras hoy día. Hablando, por ejemplo, de lo que maneja Pablo con los judíos, ¿sí? El Shabbat, el día de reposo, cosas por el estilo. Pero otra cosa son los valores escriturales, que son los principios bíblicos que por la exégesis yo te puedo presentar, o cualquier estudiante de Biblia que maneje los idiomas, que sepa hacer exégesis, no nada más abrir la Biblia y citar textos, a eso no me refiero, sino hacer un buen trabajo de interpretación y pasarte las verdades bíblicas. Ahí están los principios escriturales que rebasan todo tiempo, que rebasan toda cultura, que rebasan éticas obsoletas, que rebasan morales de esas éticas regionales y se aplican a nuestra ética y a nuestra moral contextualizada, pero resaltando el valor del principio bíblico, su valor, ¿de acuerdo? Ahora, el tema es la gracia, Jesucristo. Y te voy a manejar esto de la salvación por fe y te voy a dar varios panoramas teológicos. Mira, uno muy arraigado es el concepto, no voy a ponerle etiquetas, puedo ponerle etiquetas teológicas porque tienen nombre teológico, pero me voy a abstener de eso y solo te voy a hablar de sus características, ¿sí? Uno es que dice, solo se salvan los escogidos, solo se salvan los escogidos. Todo bajo un presupuesto de la fe en Cristo, pero esto habla de que solamente hay cierto número de escogidos y que ellos son los únicos que se van a salvar. Y aquí tiene varias derivaciones. Se puede decir, no sabes quiénes son los escogidos, por eso hay que predicar a todos, pero hay otra que dice, no sabes quiénes son los escogidos, pero al fin Dios los va a salvar, entonces no prediques o no testifiques o no evangelices, pues como sinónimos. Y la otra es, si hay escogidos, puede ser que no sea el tiempo de su elección, entonces hay que estar encima de ellos machacando siempre el testimonio, el evangelismo. Esa es una posición con sus ramificaciones. Otra es, bueno, la voluntad corrupta contra el libre albedrío, que eso es en el paraíso, y la voluntad corrupta es ya en la era donde el hombre pertenece a la humanidad mortal, pecadora per se. Se dice, bueno, hay que predicarle a las personas porque esto de la elección obedece que el elegido fue Jesucristo y que todos los demás estamos con chance de entrar a esa elección que Dios hizo en Cristo, porque fue la propiciación de los pecados, como dice aquí el apóstol Pablo. Entonces, pues hay que predicar porque no sabemos esto de la elección, porque hay un letrero que dice, no me escogiste tú a mí, sino que yo te escogí a ti, pero otro dice, para todo aquel que cree. Entonces hay que hacer un evangelismo y un testimonio permanente, ¿ok? Esa es otra posición. Y como te das cuenta, el cristianismo de manera general y de cualquier denominación de la que forme parte, más o menos andan en estas, pero te voy a mencionar una otra no nueva pues, pero quizás nueva porque no la has escuchado mucho. La otra está catalogada como salvación universal. La salvación universal dice que como el pecado entró por un hombre, la salvación entró por otro hombre. Y entonces te dice que Dios salva a la humanidad entera. Ahora, aquí viene algo muy interesante porque se dice, bueno, si Dios salva a la humanidad entera, ¿qué necesita la humanidad como requisito para esa salvación? Entonces es donde entra en las anteriores el elemento de la fe, pero en esta última de salvación universal dice, pero es que la fe tampoco es una obra. Por ejemplo, si hablamos de que la ley está compuesta por obras, es decir, acciones morales, y no aquí, como dije en un principio, a cierta región, sino morales en base a los principios escriturales
pero peor aún, y déjame decirlo peor, en base a la reglamentación judía, a lo que era la ley, que no solo es el decálogo de Éxodo, sino también es el libro de Levítico y Deuteronomio. Deuteronomio, de hecho, quiere decir otra ley. Deuteros, otra, nomos ley, otra ley. Entonces, es muy amplio, son más de 600 mandamientos. Y todos estos, Cristo los resumió en el Evangelio en dos: ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En la ley del amor diríamos que está comprendido todo lo que es la legislación judía. Pero el caso, volvemos al punto de que la última posición que te menciono dice, pero es que puedes hacer de la fe una obra, es decir, tu fe te salvó. Y desde este punto de vista, la fe no puede ser obra porque nada de lo que pueda hacer el ser humano le da la capacidad de salvación. ¿Me explico? Ahora, con ese argumento, entonces queda lo otro. Bueno, ¿qué es esto de salvación universal? ¿Y qué es esto de que todo mundo se salva por lo que ya hizo Jesucristo? Y entre paréntesis, lo crea la gente o no lo crea. Si la fe no va a ser una obra. Entonces el asunto aquí es esto. Es el llamado discipulado. Es el famoso acolufeo de nuestro Señor Jesucristo que le decía a la gente cada que intervenía en su vida en los evangelios, sígueme. Esta palabra griega quiere decir dos cosas a la vez, a diferencia del castellano, que cada una quiere decir algo aparte. Sígueme y sé mi discípulo. Y en castellano puede seguir uno a alguien sin ser su discípulo, como por ejemplo los partidos políticos por pura conveniencia, o puedo ser discípulo de él sin seguirlo, porque me gusta lo que dice, estoy de acuerdo con sus conceptos, pero no vivo como quiere que viva. Entonces, en castellano no nos sirven estas dos palabras, pero en griego sí, acoluteo, porque lo sigo porque soy su discípulo y soy su discípulo porque lo sigo. Esto es más fácil de entender en la práctica cuando uno se casa con el señorío de Cristo y vive con él. De hecho, esta última postura de salvación universal hace de Cristo, pues ahora sí que se le llama como cristocentrismo, porque Cristo es el centro absoluto de la vida y del universo. ¿Me explico? Del universo no solo astronómico, sino del universo de la vida del discípulo. Entonces, y volvemos aquí, que el Padre y el Espíritu Santo, y lo meto entre paréntesis porque dice Filipenses que toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús. No se quita al Padre ni se quita al Espíritu Santo, pero se entroniza a Jesucristo porque al Padre le agradó que en Cristo estuviera toda la plenitud. Así dice el texto, ¿no? Entonces, esta última postura de salvación universal exalta a Cristo de una manera suprema, pero no es unitarismo. Reconoce al Padre y al Paráclito, pero entroniza a Cristo como lo menciona el Nuevo Testamento. Entonces, el discipulado habla de que las personas siguiendo a Cristo o siendo sus discípulos, seremos o serán valorados o recompensados en el reino. Ahora, aquí el asunto es este, y es una postura muy interesante y por eso te la estoy describiendo, porque vale la pena que la conozcas, porque lo que conocemos es, pon tu fe en Jesucristo como Salvador, ¿sí? Haya elegidos o no haya elegidos, o si hay elegidos les sigo predicando hasta que crean, o si hay elegidos no les predico porque al fin Dios los va a salvar. O sea, ya te mencioné las otras posiciones, pero esta de salvación universal en Cristo, entonces diríamos sobre ya los anteriores conceptos de cielo e infierno. ¿Qué sucede con estos estados? Porque recordarás que las escrituras nos remiten al absolutismo de Dios, donde no hay espacio y tiempo. Ahora, este discipulado pastoral, pues es para quienes ya han tenido tiempo en mis enseñanzas y ya tienen contexto de términos, de palabras y todo. No es una clase de escuela dominical.
casi es un instituto teológico o se va de la mano con el instituto teológico. Va a ser más fácil para los del instituto que pasaron en el instituto teológico de linaje hace algunos años, pues tendrán más facilidad para digerir todo esto. Pero entonces decimos, el estado lugar de cielo, infierno, y ahora menciono lugar por esto, porque esto empieza desde aquí. Ahora, hay que poner contextos. Mira, para el judaísmo, que tiene también distintas ramas, como el cristianismo, denominaciones, el judaísmo tiene escuelas de pensamiento rabínico. Entonces, pues hasta hay ateos en el judaísmo, por eso es tan difícil en sociología de la religión definir al judaísmo, porque no solo es religión, tampoco solo es nacionalidad, tampoco solo es geografía, o sea, son muchas cosas, o todas, o ninguna, ¿me explico? Entonces, en estas escuelas de pensamiento judío, también hay modos de ver la escatología, es decir, cómo va a ser el fin de todo y el cielo y el infierno y estas cosas. Entonces, mira, por ejemplo, lo más general en las escuelas rabínicas es el Sheol, y el Sheol como el lugar de muertos, no es ni purgatorio, ni cielo, ni infierno, es un lugar de muertos, así. Ahora, en la escatología judía, de modo general, no se esperaba un Mesías, como equivocadamente han dicho la cristiandad, sino un montón de Mesías, sacerdotes, reyes, profetas, jueces, eran un montón. David era de los más importantes. Lo que ellos esperan es un reino mesiánico. El reino mesiánico ya no necesariamente con un Mesías, sino la época donde hay una teocracia de vuelta, o sea, ya no hay rey humano como Saúl, sino que Israel se convierte en el reino terreno de Dios, que él reina en una teocracia y ya todos los pueblos se someten a los judíos. Esa es su escatología de manera general. Ahora, ellos no pensaban tanto en un infierno, ¿sí? Eso es un concepto griego que se mete en el Nuevo Testamento con la idea de la predicación cristiana. Jesús usó la palabra gena. Gena quiere decir basurero, y él lo ejemplificó con un basurero terreno, mostrándole a sus discípulos eso, pero entiende el sincretismo de ideas cuando se escribe la Biblia y muchas gentes alrededor y los escritores sagrados traían esa mezcolanza de ideas, ¿sí? Judías, paganas, griegas, todo es un conglomerado, se le llama religión integral. Unos le dicen cosmovisión, yo prefiero religión integral, así lo manejamos en teología. Entonces aquí el asunto es, el infierno empieza aquí, como el cielo empieza aquí, y tú has oído más eso, que el cielo empieza aquí cuando te enrolas con Jesucristo en una vida de salvación y de señorío, de seguimiento, de discipulado. Entonces, viviendo el cielo, ya experimentas la presencia de Dios, sientes su paz, su poder, su ayuda, como igual puedes caer en pecado, en una tentación, y viene el proceso de restauración, y así el Salvador te levanta, ¿sí? Y te restaura y sigues adelante y haces iglesia con los convocados y participas, etcétera, etcétera, de los propósitos de la misma, etcétera, etcétera. Pero igual el infierno empieza desde aquí. ¿Cómo? Pues la pornía, que implica todo lo que no está bien en los valores escriturales según la vida sexual, está hurto, muchas cosas, ¿no? Daño, homicidio, asesinos, todo lo feo de la sociedad, ¿no? Y eso, pues es desde aquí. Ahora, el punto a destacar sobre esto de salvación universal y que el cielo e infierno empiezan desde aquí, ¿a qué se refiere? Se refiere a que en el discipulado, ¿sí? Va a disfrutar el reino quien más discipulado logró o llevó en su vida aquí, de tal manera que como en una fiesta, ¿sí? En una fiesta eh, entran, vamos a pensar en una boda, como las bodas del Cordero ilustra así las cartas a Asia en la revelación de Juan. En una boda, en la mesa principal están los novios, los papás de los novios y los invitados principales, ¿no? El padrino, el del novio, cosas así, ¿no?
Y en las mesas más cercanas, pues la familia y así, y en las más lejanas, pues los agregados y hasta los gorrones, ¿no? Que alcanzan a entrar, los ponen hasta el final. Esa es la ilustración del reino en una salvación universal. Por eso vale la pena el discipulado, ¿sí? Pero decimos, oye, y de la gente más fea, hablando de casos horribles, Hitler, Attila, todos esos monstruos, pues, ¿qué? O de los renegados o gente rebelde, contumaz, ¿qué? Pues decimos, dice, corrijo, la salvación universal. Todos en Cristo, que tiene el señorío y la capacidad de salvar, entran, todos entran, pero estos hasta las últimas bancas, de donde no disfrutan igual el reino que los discípulos, porque hay premiación, hay galardón. Ahora, aquí entramos a algo muy interesante. Oye, y por ejemplo, en la revelación de Juan a las 7 cartas en Asia, a las 7 iglesias en Asia, ¿qué con esto de el infierno, Satanás, amarrado, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué con eso? Mira, lo que se dice de eso es la alegoría del escrito de esas cartas. Recuerda que el argumento de Apocalipsis es: sé fiel hasta la muerte. El argumento que se maneja es: perseveren, no se rindan, a pesar de que el infierno ya se desató, que la bestia, el anticristo, el falso profeta están operando, que es el gobierno, que es el judaísmo, metiendo ley sobre la gracia, y anticristo negando a Cristo que vino en carne. Y el mismo Juan lo explica en sus cartas, en las 3 cartas, ahí tiene sección donde explica esto del anticristo, etcétera. Incluso el apóstol Pablo también maneja esta idea en sus cartas pastorales, cuando habla el hijo de perdición, que se manifieste. Y este hijo de perdición es el conglomerado de la negación de Cristo en carne, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el pecado que no se perdona? Que es la blasfemia al Espíritu Santo. Como la Escritura no lo dice con claridad, mucha gente ha sacado sus distintas conclusiones. Pero el pecado que no se puede perdonar, llamado la blasfemia al Espíritu Santo, es al contexto de lo que acabo de explicar, es la negación de Cristo, la negación de Cristo. Ahora, vamos a otra. Si Jesús, si Pablo menciona que la fe es por el oír y el oír por la palabra, y asociamos palabra al Cristo, que es la palabra de Dios per se, por excelencia, lo demás es la revelación, la palabra escrita, pero Jesús es la palabra encarnada. Todo el mundo tiene conocimiento de Cristo, todo el mundo, todo el mundo. Ahora, que le sigan como discípulo, no. Esa es la diferencia y de lo que hablé hace rato, que el mismo infierno se vive desde acá y se extiende en el reino al no disfrutar el discipulado al 100. Ahora, todas las figuras del lenguaje, el lloro, crujir de dientes, es la idea judía, ¿sí? Ahora, lo que es el Jena, el basurero, el fuego eterno, es el hecho de un infierno que se empieza a vivir desde acá y que no se disfruta el reino al 100 en el discipulado. Pero aquí la exaltación a Cristo y su obra es preponderante, porque se dice, todo lo hizo Cristo para salvar a la humanidad entera. Ahora, el otro contexto es este. ¿Por qué el Nuevo Testamento enfatiza la fe? Por la cuestión de que empezaba a introducirse el cristianismo y había paganismo, había las religiones ni siquiera cristianas, pues, como las denominaciones cristianas hoy día, sino un montón de religiones paganas y muy feas. Entonces, era aquí pon atención a Cristo, ¿me explico? Puedes entender fe como pon atención a Cristo y descartar el legalismo del judaísmo, por eso pon atención a Cristo, a la fe en Cristo, o sea, solo Cristo. Y al hecho de entender solo Cristo, se está hablando de la expiación universal, de lo que es capaz de hacer nuestro Señor Jesucristo en la cruz por la humanidad, que amó a la humanidad. Fíjate que incluso Juan, capítulo 1, verso 8, que dice, a los que le dan crédito a Cristo, les da poder de ser hechos hijos de Dios.
Te lo explico rápido porque también hemos sufrido con ese texto. Recuerda que Dios es Padre, patir en griego, por creación. No puede no ser Padre de su creación. Es naturalmente Padre de su creación y así reconocido tanto en el judaísmo, equivocadamente dicen los cristianos, el cristianismo, en Jesús empezó a reconocer a Dios como Padre. No, hay muchos textos en el Antiguo Testamento que se reconoce a la divinidad en su paternidad y hasta en su maternidad. Decía yo en unos mensajes previos que como Dios es asexuado, cómo ilustro la figura de Dios en mi vida, a veces por paternidad, a veces por maternidad. Pero aquí el punto que a lo que voy es, Dios es padre, madre de su creación per se. Lo que dice Juan 1.8 es, te da acta de nacimiento. Una cosa es ser hijo natural y otra cosa es ser hijo legal. Y el hijo natural no tiene acta de nacimiento y el hijo legal sí la tiene, está en el registro civil, por decirlo así. Entonces, la paternidad de Dios comprende al universo entero y la salvación de Dios en la expiación universal comprende a la humanidad entera. Ahora, ¿qué te estoy diciendo? Como creyente en la denominación bautista, no en lo que creen algunos bautistas erróneamente, sino en lo que es la denominación bautista, tú tienes este privilegio, tienes libertad de conciencia y tienes tu sacerdocio. Ahora, por supuesto, tú entronas a Cristo porque es uno de los principales enunciados o principios bautistas. Pero destaco estos dos porque tienes el derecho a creer, a no creer o a creer como prefieras. Y tienes tu sacerdocio donde Cristo es tu único intermediario delante de Dios. Entonces tú puedes tener la opción que gustes. Tú puedes decir, la salvación es solo por fe. Nada más te digo, ten cuidado de no hacer la fe una obra. Puedes decir, sí, la salvación es solo por fe. Amén, está bien, empléalo. Puedes decir, es que solamente hay unos elegidos y tengo que predicarle a ellos. Está bien. O dices, es que esos elegidos no sé cuándo crean, así que tengo que predicarle siempre. También está bien. Si dices, es que hay elegidos, ¿para qué predico? Pues yo te diría, cuidado porque se nos manda a estar testificando, ser evangelistas. Y si dices, yo me quedo con la expiación universal y festejo la gracia en Cristo, pues hacer discípulos, ¿no? Que fue lo que pidió Jesús en la gran comisión. ¿Sí? Hagan discípulos, seguidores. Si la gente en Cristo encuentra la gracia y la justificación, ¿de qué se trata ahora el negocio? De hacer discípulos. Ahora, ve esto, nada más. Es parecido a capitalismo y socialismo. ¿A qué me refiero? Mira, el socialismo se dice que es una buena doctrina sociopolítica económica, pero nota una cosa, la gente que huye de países buscando refugio en otros, huye de países socialistas buscando capitalistas. Es irónico, ¿no? No oyes que de Francia, que de Italia, que de Estados Unidos, que de Alemania huyan a Venezuela, a, a Bolivia, a Rusia. No oyes tú eso, es al revés. Entonces te digo lo mismo. Cuando decimos, sí, nada más hay que predicar y que crean, como que nos quedamos incompletos, porque cuando se dice, es que hay que hacer discípulos, gente que ame, que siga, que sirva a Cristo, que se case con Él, que viva en los valores cristianos, etcétera, etcétera, es otra cosa. Entonces, la expiación universal sonaría a, pues ya no hay que hacer nada, más bien es al revés, hacer discípulos, como fue mandado, y no quedarse con que la gente alce la mano y acepta a Cristo, sino perseguir que la gente se convierta en discípulo de Jesucristo como su amo de vida, que así lo manejó el Salvador. Entonces, tú puedes quedarte con la idea que prefieras. Yo diría, todas son buenas en el entendido de un compromiso espiritual profundo y festejar la gracia y la justificación que nos encomienda aquí, que en Cristo hay de parte de Dios esa justificación. ¿Qué te parece? Bendiciones y saludos y hasta la próxima.